Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Estamos el día de hoy trabajando el curso de literatura. Así es que vamos a empezar ya amigos del Colegio Enrico Fermi, el curso de literatura y el día de hoy tengo a un escritor espectacular que vamos a conocer un poquito. Estamos hablando del señor Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? ¿Me repites, profesor, el nombre? Sí, el día de hoy trabajamos a Julio Ramón Ribeiro. En esta parte voy a tener una musiquita, no hay introducción, pero en fin, ya, no hay presupuesto. Vamos a trabajar el día de hoy a Julio Ramón Ribeiro, querido alumno. ¿Y quién es Julio Ramón Ribeiro? Pues te voy a dar algunas pautas muy importantes. Julio Ramón Ribeiro es considerado nuestro mejor cuentista, ¿ya? Vamos, que es el mejor, vamos, el mejor escritor en la especie de cuentos en el Perú, ¿sí? El mejor cuentista del Perú. Él escribió en narrativa y dentro de la narrativa escribió cuento, la especie literaria llamada cuento, ¿sí? Y es considerado el mejor cuentista del Perú, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver de este señor? Pues vamos a ver algunos datos biográficos. Él es limeño. Este señor es limeño, nació en Santa Beatriz, en Lima, ¿sí? Incluso estudió en el colegio Champagnat, ¿no? El colegio Champagnat es un colegio francés, ¿sí? Bueno, peruano-francés. Entonces, en este colegio peruano-francés, él naturalmente va a aprender a hablar francés, ¿sí? Va a aprender a hablar francés. Y, y va a estar entonces muy asociado a la literatura francesa. Recuerda que la literatura francesa es una literatura muy rica universalmente, ¿no? Muy prestigiosa. Y como él estudia en un colegio peruano-francés, el Champagnat, él va a empezar a leer literatura en francés, literatura francesa, y escritores como este escritor que me encanta tanto, que se llama Guy de Maupassant. ¿Ya? Guy de Maupassant. ¿Quién es este señor Guy de Maupassant? Pues es un escritor del realismo francés, ¿ya? Un escritor que va a reflejar la miseria de la sociedad francesa, la miseria de las clases bajas francesas, la miseria de los parisinos, ¿sí? De aquella época, hablamos de 1800, 1850. Recuerda que está el auge de la revolución industrial. Recuerda que en Europa están creándose el capitalismo, ¿no? Entonces, las personas, los pobres, los desdichados, los obreros, sufren penurias por cuestiones económicas. Entonces, Guy de Maupassant en aquellos años va a reflejar esa tragedia de los pobres, esa frustración. Porque claro, no hay dinero, pero y el dinero te priva de muchas cosas. El dinero te priva por lo menos de las necesidades básicas y eso o te priva luego de la felicidad. Estás trabajando todo el día, no tienes tiempo para tu familia, empieza a haber una frustración, una alienación, ¿no? Entonces, Guy de Maupassant describe sobre esos personajes en Francia, sobre la desdicha de esos personajes en Francia. Sí, yo tuve la suerte de leer a Guy de Maupassant cuando tenía 8 o 7 años, eso no te importa, igual, ¿no? Igual te lo cuento, 8 o 9 años, estaba ahí por uno de los, viste que en casa siempre hay uno de esos cuartos que guardan los libros viejos, ¿no? Y ahí encontré este cuento del collar de Guy de Maupassant y me fascinó, me encantó muchísimo, fue mi primera experiencia, digamos, con la literatura, ¿ya? Bueno, este Ribeiro también lee a Guy de Maupassant, ¿sí? Y es muy importante porque después va a definir cómo va a ser la obra de Ribeiro. Y la obra de Ribeiro es una obra influenciada por Guy de Maupassant. Guy de Maupassant hablaba sobre los desdichados, sobre los pobres, sobre los miserables en Francia. Pues Ribeiro lo va a hacer básicamente lo mismo, pero en el Perú. Va a hablar de los desdichados peruanos, ¿ya? Entonces, y ahora te explico un poquito más. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ojo que se pregunta el examen, ¿eh? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú estudió Derecho y Letras. Y viaja a París, donde sufre penurias económicas. Viaja a París, naturalmente, ¿no? Todos viajan a París. Claro, porque muy influenciado por la literatura francesa, viaja a París. Tú sabes que París es la capital de Francia. Ya, muy bien.
Ribeiro está asociado a la generación del 50, la generación de 1950. Profesor, ¿qué pasó en los 50 en el Perú? Bueno, en el Perú en los años 1950 pasaron muchas cosas, pero más o menos te voy a poner en contexto qué es lo que pasaba en el Perú en 1950. Pues estábamos viviendo la dictadura de Manuel Apolinario Odría. ¿Quién es Manuel Apolinario Odría? Pues un dictador peruano, un militar para variar, un militar dictador peruano, ¿sí? Entonces, cuando hay un dictador, los derechos civiles disminuyen, ¿no? Hay más opresión, hay persecución contra los estudiantes, etc. ¿Ya? Ese es el contexto en el que está viviendo la generación del 50. Segundo contexto, podríamos decir que en el Perú, queridos amigos, está sufriendo una transformación social. ¿Por qué? Porque el Perú históricamente, las ciudades peruanas históricamente más importantes, hablamos de Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, van a sufrir un fenómeno poco conocido hasta esos años, la migración. Si la gente que vive en la sierra viaja a las grandes ciudades. Lima, una ciudad pequeña, empieza a ser una ciudad enorme y grande porque va a ser poblada por migrantes. Sí, los migrantes son la gente que vive en la sierra, ¿no? La gente que vive en la sierra y que deja la sierra porque no tiene oportunidades de trabajo y se va a buscar una nueva vida en la capital, más precisamente en Lima. ¿Ya? Bueno, este fenómeno de migración ocurrió en todas las capitales, en todas las ciudades grandes del Perú. ¿Sí? Entonces, ya, hablamos de Lima porque Ribeiro nació en Lima. Entonces, Lima empieza a crecer exponencialmente. ¿Sí? Lima empieza a duplicar, triplicar, cuadruplicar su población. Se vuelve una ciudad grande, pero claro, esa gente que vino empieza a formar barrios. Claro, esa gente que vino empieza a invadir, le dicen, ¿no? Empieza, claro, no es un crecimiento ordenado de Lima, sino tenemos Lima y la gente que vino de la sierra empieza a poblar los alrededores de Lima. Nacen distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, no sé, Independencia, San Martín de Porres en Lima, ¿no? Esos distritos populosos, comas, en Lima empiezan a crecer. Y empiezan a darle otra cara a Lima. Ahora Lima es una ciudad enorme y grande. Pero esos provincianos traen consigo ¿qué? Su cultura. Traen consigo ¿qué? Sus temores, sus fiestas, sus tradiciones. No pueden dejarlas. Eso viaja como el mismo hombre, ¿no? Ya, eso se mezcla en Lima. Se producen las barriadas, los pueblos jóvenes. Ahora esa gente necesita agua, luz, desagüe. Hay problemas sociales. Esa gente viene y tiene que trabajar o no. ¿Sí? Entonces hay problemas económicos también. Esa gente se empieza a frustrar porque primero no está en la ciudad que les gusta. Segundo, tienen que empezar a trabajar. Tercero, si solo se dedican a trabajar, empiezan a tener frustraciones. ¿Qué es la frustración entonces? Es lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen. ¿Sí? Ahí se genera la frustración, la alienación, ¿no? ¿Para qué hago tanto esto? Que me desconozco, que no sé por qué estoy haciendo esto. Entonces, y esa gente es miserable. Esa gente es miserable en el sentido de que, miserable en el sentido económico, miserable en el sentido de que tiene frustraciones. Le consideramos gente marginal, ¿no? Porque vive al margen. Está en la ciudad y viven en los márgenes de la ciudad. ¿Sí? Así llegaron nuestros abuelos, nuestros ancestros a las grandes ciudades, ¿no? Porque recuerda que muchos de nosotros somos hijos de esos migrantes de 1950, 60, 70, etc. ¿Sí? La mayoría somos hijos de esos migrantes, ¿no? Entonces, Ribeiro en 1950 se va a empezar a contarnos la vida de ellos, a contarnos sus situaciones. Va a empezar a narrar en sus cuentos, en sus novelas, a estos personajes. Así como Guy de Maupassant contaba lo mismo en Francia, sobre los desdichados franceses, sobre los pobres franceses, los obreros franceses, aquí en Perú, Julio Ramón Ribeiro hace lo mismo. Y eso ocurrió siempre. Pero claro, a esa generación en 1950 que se preocupó por esto, o esos escritores de 1950 que vieron en ese personaje desdichado, miserable, un personaje central para sus obras, entonces a eso le vamos a decir la generación del 50. ¿Ya? Entonces, el mejor exponente en la literatura narrativa del 50, Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Entonces, continuamos. Características de la obra de Ribeiro. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la obra de Ribeiro? Pues vamos a ver. 1. Tiene preferencia por la técnica tradicional.
Sí, sus escritos de Rivero son tradicionales, ¿sí? Es decir, empezamos con una introducción, un conflicto, un desenlace, ¿no? Digamos la técnica tradicional de escritura, ¿no? No experimenta nuevas técnicas de la narrativa, no, tradicional, ¿ya? Tiene una prosa pulcra, pulida, elegante y fluida, eso sí, una prosa elegante. Fluida porque también es sencilla. Su prosa no es complicada, es sencilla, pero es elegante y es fluida, se lee muy rápido. Retrata el mundo marginal de la ciudad, lo que te decía. Retrata el mundo marginal de la ciudad. Claro, esos migrantes que han llegado, esa transformación social que hay en Lima, le permite a él tener una visión de lo que pasa y utilizar esos temas en su literatura. ¿Ya? Retrata el mundo marginal de la ciudad. También los problemas de la clase media, ¿sí? También va a mostrar los problemas de la clase media, o sea, de aquellos limeños que estaban ahí, que no son ricos, pero que también van a tener sus frustraciones. La clase media tiene sus frustraciones, claro. La clase baja tiene sus frustraciones porque no tiene dinero, problemas económicos, problemas sociales. Y la clase media tiene sus frustraciones, sí, porque la clase media aspira a ser clase alta y no lo hace, y no lo puede, entonces también tiene frustraciones, ¿ya? Sus personajes son marginales, ojo, marginales, son frustrados y alienados. Sus personajes son marginales, frustrados y alienados. Marginales porque viven al margen de la ciudad, ¿sí? Son las personas pobres, ¿sí? Frustrados porque de pronto miran atascados sus sueños, sus ilusiones, les gustaría hacer otra cosa, pero no pueden, no lo hacen. Y alienados porque se desconocen. La alienación es eso, el desconocimiento de lo que tú eres, de lo que tú haces, de ese sentido de pertenencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Soy un robot? Entonces cuando considero que dejo de ser un humano para convertirme en un robot, soy un alienado. Es decir, dejo de ser yo mismo, dejo de ser Alexander Almagta y me convierto en un ser que simplemente se dedica a despertarse, trabajar, comer, trabajar, ganar dinero, pagar cuentas, pagar deudas y al día siguiente de nuevo trabajar. Entonces dejo de ser yo mismo. Empieza la alienación. Eso es la alienación, ¿ya? Entonces, ¿son personajes alienados? Sí, también. Emplea un tono escéptico y pesimista, ¿sí? Escéptico de no creer y pesimista de ver solo lo malo. Desarrolla el cuento fantástico. ¿A qué se refiere con el cuento fantástico? Es decir, logra mezclar eso irreal, esa fantasía en un hecho real. En un hecho real, ¿sí? En un hecho real. Obras de Julio Ramón Rivero que pertenece a la generación del 50, te he dicho. Obras, La palabra del mudo. En esta palabra del mudo agrupa todos sus cuentos. La palabra del mudo se llama. Agrupa todos sus cuentos. Pero también escribió novelas. Novelas como Crónicas de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia. Ojo, estos son novelas. No te vas a confundir, ¿ya? Teatro. ¿Escribió para teatro? Claro que sí. Dramaturgia. Escribió para teatro. Vida y pasión de Santiago el Pajarero y Atusparia. Oye, Vida y pasión de Santiago el Pajarero es teatro. Atusparia es teatro. Crónicas de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia son novelas. ¿Sí? Y La palabra del mudo, libro de cuentos. ¿Ya? Que agrupa todos sus cuentos. Hoy vamos a trabajar el análisis de la obra Los Gallinazos sin Plumas. ¿Te acuerdas de Los Gallinazos sin Plumas? Sí, aquella obra que contaba la historia de dos hermanos, Efraín y Enrique, que vivían con su abuelo y un desdichado o un malvado cerdo, ¿no? Llamado Pascual. Y este cerdo Pascual comía los desperdicios que Efraín y Enrique traían todas las mañanas cuando se despertaban muy temprano a buscar alimentos en los tachos de basura de la ciudad. Entonces, ¿te das cuenta cómo es personajes marginales? ¿Te das cuenta cómo son personajes pobres? Estos dos niños no viven en la ciudad, viven alejados de la ciudad. ¿Sí? Lo que te decía, viven al margen. Y en las madrugadas, sin que nadie los mire, porque son marginales, van todos los tachos de basura
recogiendo la comida para el cerdo. Regresan y le dan la comida al cerdo. Son dos hermanos huérfanos que solo tienen a su abuelo, que es un malvado, tirano, ¿sí? Que solo le importa el cerdo y no les importa a los niños. Un día de estos, uno de ellos, de los hermanos, se lastima el pie y el otro tiene que hacer el trabajo. Tú ya sabes esta historia. Y luego finalmente se deshacen del abuelo cuando este abuelo cae al corral del cerdo que no comía desde varios días. Y bueno, se empieza una lucha cruel y los dos niños logran escapar del abuelo y se van a la ciudad. ¿Y tú crees que van a ser felices en la ciudad? No creo, van a ser niños huérfanos marginales de la calle también, ¿ya? Entonces, mira cómo cuenta esto, ¿ya? Género, narrativo, especie, cuento. Género, narrativo, especie, cuento. Tema principal, la explotación de dos niños huérfanos. La explotación de dos niños huérfanos. ¿Sí? Tema secundario, la marginación, la violencia, la miseria, la orfandad y la solidaridad. Marginación, porque son pobres. Violencia, que ejerce el abuelo sobre los niños. Miseria, pobreza. Orfandad, los niños no tienen padres. Solidaridad, cuando uno de los niños cae, el otro lo apoya, ¿no? Solidaridad. Sus personajes son de clase baja, Efraín y Enrique. Es de tendencia neorrealista. ¿Qué quiere decir neorrealista? Es un cuento urbanista. A la generación del 50 también se le conoce como la generación del urbanismo. A Julio Ramón Rivero le decimos el urbanista, ¿ya? Entonces, es de tendencia neorrealista, un nuevo realismo, o también llamado urbanismo. Retrata de ambientes sórdidos y grotescos. Sórdidos porque son lugares sucios, grotescos, ¿no? Un corral, viviendo alejado de la ciudad, marginales. Se llaman los gallinazos sin plumas porque estos niños recogen basura de la basura que arroja la ciudad en los acantilados, ¿no? Y en esos acantilados se paran los gallinazos a comer desperdicios. Claro, estos dos niños serían gallinazos, como esas aves que se posan sobre la basura a comer desperdicios, pero estos gallinazos, que son estos niños, no tienen plumas, son humanos, los gallinazos sin plumas. Por eso son lugares sórdidos y grotescos. Oposición entre los espacios sociales. Está definido los espacios sociales en este cuento. El espacio social, que es la ciudad, y el espacio social, que son los acantilados, los basureros, o la misma casa donde viven ellos, alejado de la ciudad. Oficial, que sería la ciudad, marginal, que sería donde viven ellos. ¿Viste? Hay una oposición entre esos espacios sociales. Metáfora del capitalismo salvaje. Esta es una metáfora del capitalismo salvaje. Porque claro, mira cómo el capitalismo salvaje oprime a los pobres. Los vuelve miserables. Presenta una deshumanización del hombre. Deshumanización del hombre. El hombre, claro, deja de ser un humano para convertirse en un ser que vive por debajo de la condición humana. Está en la basura, recogiendo basura, comportándose como un animal. Una deshumanización del hombre. Y emplea un tono pesimista. Porque... ¿por qué pesimista, profesor? Porque cuando muere el abuelo, supuestamente a manos del cerdo pascual, la situación para los niños no va a mejorar. Son dos niños huérfanos, sin padre, que están yendo a la ciudad. ¿Tú qué crees? ¿Que van a llegar a la ciudad y todo va a cambiar? ¿Todo va a ser bueno para ellos? No. Incluso podemos ver que estos niños pueden convertirse luego en delincuentes, en ladrones, pueden sufrir explotación de personas mayores, de personas malvadas. O sea, no cambia. No es como un cuento normal que acabó el conflicto y ahora todos vivieron felices para siempre. No. Los niños se van a la ciudad. Incluso Julio Ramón Rivero dice, y la ciudad les abre las mandíbulas, como si se los va a tragar. Y muy probablemente a estos dos niños huérfanos se los vaya a tragar. Porque son dos niños huérfanos en la ciudad. ¿Qué van a hacer? Van a sufrir explotación, miseria. Entonces, es un tono pesimista, porque cuando acaba la obra, no nos dice que la situación va a mejorar, sino quizás pueda empeorar, porque quien diría, por lo menos con el abuelo tenían un techo.
¿Y ahora dónde van a vivir? En fin, ese tono pesimista, ese tono desgarrador, ese tono fatalista, ese tono de miseria, de contar la vida de los personajes miserables de la ciudad, lo emplea como ninguno Julio Ramón Ribeiro, que fue nuestro personaje del día de hoy en el curso de literatura que ustedes trabajan conmigo. He sido yo, Alexander Armasta Rivera, y he tenido un enorme gusto de trabajar con todos ustedes. Chao, amigos.